doctor. Voy a proceder a leer la síntesis curricular del maestro Alberto Gándara Ruiz Esparza, que nos acompaña amablemente el día de hoy para impartir la conferencia magistral Sistema Nacional Anticorrupción. Él es licenciado en Derecho, maestro en Administración y Políticas Públicas, tiene una amplia trayectoria y experiencia laboral en el servicio público. Actualmente, como mencionó el doctor Barbosa, es magistrado consultor del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en órganos internos de control. Ha participado en la Comisión Nacional Forestal como titular del órgano interno de control de febrero de 2013 a septiembre de 2017, en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en la Contraloría Interna. Ha sido director general de quejas, denuncias e inconformidades de agosto de 2009 a febrero de 2013. En el Gobierno del Estado de Durango, en la Secretaría de Contraloría y Modernización Administrativa, SECODAMAD. Ha sido asesor jurídico externo de los periodos 2008-2009, en el Banco Nacional de Crédito Rural, en la Contraloría Interna, coordinador de área de responsabilidades Zona Sur, 1997-2000, Servicio Postal Mexicano, en la Dirección de Inspección y Control, en la Contraloría Interna, como supervisor de programas y proyectos de área de quejas, denuncias y responsabilidades de 1992 a 1993. En el Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, en la Procuraduría Social, como jefe de Departamento de Organización y Participación de 1991 a 1992, Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en la Contraloría Interna, auditor especializado en la Dirección de Quejas y Denuncias y Responsabilidades en el año 1990. En el área también jurídica cuenta con amplia trayectoria en el Banco Nacional de Crédito Rural, en la Dirección Jurídica como coordinador del área laboral en el año 2000, en la Secretaría de Gobernación, en la Dirección General de Asuntos Jurídicos como asesor del director general en el año 1996, en la Procuraduría Agraria, en la Delegación Estatal San Luis Potosí, subdelegado jurídico en el año 1995, Coordinación General de Programas Interinstitucionales, Dirección de Área, auxiliando en la Secretaría General de Administración a verificar documentación administrativa y legal de los gastos ejercidos de las 32 delegaciones estatales del programa Procede en el cierre de la Administración 2000-2006, Departamento del Distrito Federal, Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, jefe de la Unidad Departamental de Publicaciones y Trámites Funerarios en 1994 y 1995, y entre otros cargos en la Administración Pública. En su ejercicio profesional, en Gándara y Asociados, abogado postulante en un despacho jurídico de consultoría y contencioso especializado de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, asesoría y atención de auditorías y procedimientos disciplinarios, socio fundador de 2001 a 2009. Autor de diversas obras como Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de la editorial Porrúa México en 2007-2010, la obra Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, comentarios, análisis y particularidades de las legislaciones estatales en 2012, la obra Derecho Disciplinario Mexicano, Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción de la editorial Porrúa en el año 2016 y 2017. También cuenta con amplia trayectoria en la docencia en la Universidad Panamericana, en el campus Guadalajara, Jalisco, profesor titular de Derecho Administrativo y de Derecho de la Administración Pública, profesor de posgrado por temas especializados de Derecho Administrativo. Ha impartido también diversos cursos, conferencias, talleres sobre fiscalización, control interno, responsabilidades administrativas de los servidores públicos de 1999 a la fecha, ponente nacional e internacional. Le damos un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Karina Trejo, doctor Mario Barbosa. Muchas gracias por la invitación a esta casa de estudios. Para mí es un honor estar con ustedes, los alumnos, los jóvenes, quienes van a ser el futuro de este país y a quienes nosotros, los que ya estamos un poco más viejos, tenemos la obligación de transmitirles lo poco que hemos o lo mucho que hemos transitado dentro de nuestro andar en la administración pública y de alguna manera permear con ustedes que debemos hacer todo lo posible por limpiar la imagen del servicio público. Porque, como todos ustedes saben, y porque nosotros también lo hemos vivido, el servicio público
de alguna manera no está bien visto por la sociedad. Y no está bien visto porque algunos malos servidores públicos se han encargado de manchar la buena imagen del servicio público y los que hemos trabajado toda la vida en esto y lo hemos hecho de manera honesta y transparente, pues nos vemos opacados o nos vemos disminuidos ante esta circunstancia negativa de imagen y de percepción. Ustedes los jóvenes, los que opten por desempeñarse en el sector público, pues desde ahorita deben formarse, deben tener conocimientos y capacidad para desempeñar los cargos que eventualmente en el futuro pueden tener de manera eficiente y de manera honesta. Entonces, bueno, se me ha encomendado el día de hoy platicarles un poco el contexto de lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción. A lo mejor ustedes han oído el término en las redes sociales, en los medios, pero no conocen a fondo o no conocen de dónde viene este Sistema Nacional Anticorrupción, cuáles son sus antecedentes, cuál es su origen y por qué está concebido de esta manera. Y cuál es su circunstancia actual, porque ya tenemos 2 años de vigencia de este sistema, ¿no? Entonces, antes de empezar a pasar las láminas, quisiera yo platicarles rápidamente algunos antecedentes históricos del sistema de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, que ahora se le denomina Sistema Nacional Anticorrupción por todo un contexto de leyes y figuras nuevas. Miren, fíjense todo el largo camino que hemos recorrido en la historia de nuestro país para llegar a donde estamos. La primera vez que se tuvo algún antecedente de un régimen disciplinario para los servidores públicos fue en la Constitución de 1857. Esta Constitución de 1857, por primera vez en su título cuarto, estableció un capítulo especial de las responsabilidades oficiales, las responsabilidades de los servidores públicos. Y en este capítulo se establecía o se regulaba el actuar de los servidores públicos de aquel entonces. Como ustedes saben, México apenas obtuvo su independencia hasta 1821, y nuestra primera constitución como México independiente fue de 1824. Entonces apenas en la del 57 se empieza a regular esta figura. Sin embargo, no se reguló de manera muy adecuada, porque se determinaba en aquel entonces que hasta que dejara el cargo el servidor público se podía investigar o fincarle alguna responsabilidad. En la Constitución de 1917 se retoma también en el título cuarto este régimen disciplinario de los servidores públicos, y ya se empieza a regular de manera más ordenada, pero todavía muy ambigua, estas responsabilidades oficiales. No fue sino hasta 1940, fíjense, de 1917 a 1940, que se crea la primera ley de responsabilidades de los servidores públicos. Y esta ley de 1940 tuvo vigencia 40 años, y no fue sino hasta 1980 que se crea una nueva ley. Esta ley de 1980 pretendió ser innovadora, pero se cayó por su propio peso, porque quien la propuso, pues de alguna manera él mismo cayó en actos que se cuestionaron muy pronto. Pues en 1982 se crea ya lo que todos los que tenemos cierta edad conocemos como el régimen de responsabilidades de los servidores públicos, con una campaña de renovación moral. Esa campaña de renovación moral que nos tocó a nosotros de jóvenes, cuando ustedes todavía no habían nacido, fue impulsada con la idea de romper con la corrupción, con la idea de combatir los actos irregulares de los servidores públicos, con la idea de regular por primera vez la figura de conflictos de interés, y con la idea de por primera vez también regular el tema de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos. Esta ley del 82 se creó en un marco
de la clásica corrupción de ventanilla, la clásica corrupción de la mordida del policía, de la dádiva para el trámite. Nunca, en aquel entonces, nunca se habló como ahora se habla de corrupción de redes, de una corrupción de alto impacto. En aquel entonces era la renovación moral para romper con esa corrupción que era conocida como la corrupción de ventanilla, ¿no? La corrupción menor. Y esta ley de 1982 tuvo vigencia hasta el 2002, que cambia el régimen de un partido a otro, de un partido hegemónico, se rompe ese régimen hegemónico, llega otro partido y propone reformas a la ley del 82 y logran en el 2002 hacer una ley nueva que desde mi perspectiva como especialista en esta materia no tuvo muchas novedades, no tuvo muchas adiciones a la ley anterior, mejoró algunas figuras, mejoró algunas cosas, pero siguió siendo sumamente deficiente y sumamente ambigua en algunos puntos, y lo que pues hoy en día tenemos es que esta ley de 2002 tuvo una vigencia de casi 20 años, 2002, 2012, de 15 años, por ahí, y tampoco se vio que se haya combatido la corrupción de manera eficiente o que se haya sancionado a servidores públicos de manera ejemplar. ¿Qué es lo que sucede en el 2003? Después de esta ley de 2002, en el 2003 se propone por primera vez en la historia trasladar la facultad sancionadora de los servidores públicos a los tribunales en aquel entonces contenciosos administrativos. Se propone en el 2003 la creación de una ley de justicia administrativa de la función pública. Esta ley de justicia de la administración pública proponía trasladar a los tribunales contenciosos la facultad para sancionar y dejar a los órganos internos de control únicamente para sancionar temas menores y comunidades preventivas. Esta propuesta tuvo como consecuencia una reforma constitucional en el 2006, en diciembre de 2006, donde se le traslada a esos tribunales esa facultad. Sin embargo, esta es una reforma constitucional que nunca se llevó a cabo. Desde 2006 y hasta 2015, que finalmente ya el 27 de mayo se vuelve a reformar esa misma fracción y se le vuelve a dotar ya de manera más formal a los tribunales de justicia administrativa la facultad para sancionar faltas graves. Entonces, esta reforma constitucional de 2006, 9 años prácticamente, fue letra muerta. En 2015 se reforma la Constitución y se da paso al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Pero fíjense todo lo que hemos transitado. 1857, 1917, 1940, 1980, 1982, 2002, 2006, 2015. Y esta reforma constitucional de 2015 da un periodo para que se creen leyes reglamentarias, y esas leyes reglamentarias se materializan hasta el 18 de julio de 2016. ¿Pero qué creen? Se materializan, pero algunas de estas leyes entraron en vigencia hasta el 19 de julio de 2017. Es decir, todavía después de la reforma constitucional de 2015, tuvimos que esperar más de 2 años para que empezara a operar o que iniciara este nuevo régimen. Entonces, bueno, si quieren ya poderme pasar este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción está compuesto de la siguiente manera, miren. Las reformas del 27 de mayo de 2015 lo que propician es que con las mismas áreas que ya estaban existentes y con algunas otras figuras ciudadanas, se crea un comité coordinador de este Sistema Nacional Anticorrupción. Este Sistema Nacional Anticorrupción tiene 7 sillas.
La silla que preside el comité coordinador es la silla del Comité de Participación Ciudadana. Este Comité de Participación Ciudadana está compuesto por 5 ciudadanos que fueron elegidos por un comité de selección que a su vez fue de 9 personas. Esa es la voz ciudadana en el comité coordinador. El presidente del Comité de Participación Ciudadana, que preside el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, es la voz ciudadana. Las otras 6 sillas son sillas, 5 que ya existían y otra que se creó. Las 5 que ya existían es el Poder Judicial, un representante del Poder Judicial, los tribunales de justicia administrativa, el presidente en turno, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y por supuesto la Fiscalía Anticorrupción. Esta es la figura nueva, no sé si ustedes sepan que se crea la Fiscalía Anticorrupción hasta hace muy poco, a pesar de que ya estaba previsto en la ley, apenas hace unos meses, menos de un año, se acaba de constituir esta Fiscalía Anticorrupción y se incorporó al Comité Coordinador del Sistema Nacional. En los estados, por ejemplo, en donde yo estoy, en el Estado de México, ya teníamos constituido el Comité Coordinador desde 2017 y nuestra Fiscalía Anticorrupción estaba constituida desde entonces. Entonces, les paso la siguiente lámina para que se den cuenta ustedes el impacto que tuvo esta reforma anticorrupción y cuáles fueron las leyes que se crearon. Estas son las leyes que se crearon con esta reforma del 27 de mayo, materializada el 18 de julio del 2016. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que es la que rige las funciones de la Auditoría Superior de la Federación, que es la instancia que realiza las auditorías externas para vigilar el cumplimiento de las cuentas públicas. Por supuesto, la Ley Orgánica de la entonces Procuraduría General de la República para darle entrada a la Fiscalía Nacional Anticorrupción y el Código Penal Federal. Este Código Penal Federal se reforma para incluir un capítulo que se refiere a delitos cometidos por servidores públicos o delitos en contra de la función pública o delitos por hechos de corrupción. Estas reformas al Código Penal, hubo un transitorio en donde se estableció que entrarían en vigencia hasta que se nombrara al fiscal anticorrupción. Entonces, estas reformas al Código Penal apenas hace unos meses acaban de empezar a tener vigencia. Bueno, ¿qué es lo que tenemos ahora en este régimen con diferencia al régimen anterior? En el régimen anterior era un régimen no garantista, era un régimen en donde incluso las propias leyes de responsabilidad preveían que el servidor público era presuntamente culpable, no presuntamente inocente como es ahora. Entonces, una de las principales diferencias entre el régimen anterior y el régimen actual es que el régimen actual es un régimen garantista, es un régimen en donde todos los servidores públicos o particulares vinculados con faltas se presumen inocentes hasta que el Estado no les compruebe su culpabilidad previo juicio, previos procedimientos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba antes, a diferencia de ahora, también con las leyes de responsabilidades? Antes cada Estado tenía su propia ley de responsabilidades, regida por sus propias normas. Ahora con este nuevo régimen, la idea es que de esta Ley General de Responsabilidades Administrativas emanen las normas generales y los estados se rijan por esas normas generales y no por cuestiones particulares. Hasta la fecha tenemos ya aproximadamente 17 leyes estatales que ya están empezando a incorporar algunos conceptos que no se encuentran incluidos en la ley general. El debate al día de hoy en la parte académica es si debe subsistir la figura de la ley general para aplicación en todo el territorio nacional
o si los estados tienen la libertad y la posibilidad para legislar sus propias particularidades y establecer diferencias de la ley general. Entonces, se los dejo a ustedes como alumnos para que, pues con base en su criterio y los estudios que han realizado, puedan determinar qué es lo mejor desde su punto de vista. Hay, como les digo, hay varias visiones, hay quien se inclina porque solamente prevalezca una ley general, y hay quien se inclina porque los estados tengan esta libertad para poder legislar. Entonces, ¿cuáles son las dos leyes que rigen el derecho disciplinario actual en nuestro país? Pues la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Hay otras leyes que tienen que ver con el derecho disciplinario que son particulares, pero estas dos serían como el marco jurídico principal. Eso ya se los dije. Bueno, en este nuevo régimen del Sistema Nacional Anticorrupción, nuestras leyes incluyen principios. Estos principios están contenidos en el artículo 5 de la Ley General y en el artículo de la Ley General del Sistema y en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades. Y se los pongo aquí rápidamente para que los puedan ver. Estos principios son muy claros y tienen que ver absolutamente con el garantismo. Es el principio de legalidad, el de objetividad, el de profesionalismo, la honradez, la lealtad, la imparcialidad, la eficiencia, la equidad, la eficacia, la transparencia, la integridad, la economía y la competencia por mérito. Varios de estos principios ya se encontraban incluidos en el régimen anterior, como la honradez, la lealtad, la legalidad, la eficiencia. Estos son principios que deben regir el actuar de todos los servidores públicos y que son la base de donde salen los tipos administrativos. O sea, cuando te alejas de estos principios es cuando en automático puedes incurrir en alguna responsabilidad administrativa. Entonces, también el nuevo régimen incluye garantías legales y legales contempladas en la ley, garantías constitucionales que están incluidas en nuestra Constitución y también garantías que están previstas por tratados internacionales, que aunque no estén determinadas expresamente en nuestras leyes, debemos atender. Estas garantías, como ya les anticipaba hace unos minutos, la principal es la presunción de inocencia, que está reconocida por la Constitución y los tratados internacionales, y ahora también en la Ley General de Responsabilidades. Como les decía antes, no estaba reconocida esta garantía, al contrario, se decía que si el servidor público no comparecía a la audiencia de ley, se le tenían por ciertos los hechos que se le habían imputado. Otra de las garantías es la de competencia, la del derecho de defensa, por supuesto. Todo aquel que se le imputa algo debe tener derecho de defenderse. También una garantía que es la prescripción, que en el derecho disciplinario está mal concebida porque no sería prescripción sino caducidad, pero pues ahí entraríamos en un punto que tendríamos que estudiar más a fondo. La prescripción pues es que cuando pasa el tiempo, después de que se comete una falta, pasa el tiempo y si la autoridad no me llama o no me acusa, puede perder el derecho para acusarme por el paso del tiempo, ¿no? La caducidad de la instancia, que es cuando determinada autoridad deja de actuar y también pierde el derecho para continuar con ese procedimiento que ya inició. La tipicidad, que en materia disciplinaria nosotros le llamamos encuadrar. La tipicidad es un principio muy enfocado a la parte penal, y ahorita vamos a ver más adelante que ahora estamos, en el derecho disciplinario estamos medio combinados entre lo penal y lo administrativo, pero en el ámbito estrictamente administrativo lo que debemos hacer es encuadrar la falta con la comisión o con el hecho que se cometió. La imparcialidad, por supuesto, que es un principio fundamental, la objetividad, la congruencia y la proporcionalidad. Miren, todas las sanciones que se emitan contra servidores públicos tienen que tener una congruencia y tienen que tener una proporcionalidad. ¿A qué me refiero con esto? Que de acuerdo a la magnitud de la falta, debe ser la magnitud de la sanción.
Los operadores disciplinarios deben razonar de manera suficiente en sus resoluciones qué tan grave fue la falta que cometió el servidor público, qué tanto daño le hizo a la función que estaba realizando, si se causó algún daño, etcétera, etcétera, y valorar todos estos elementos para que al momento de imponer una sanción sea una sanción proporcional y congruente a la magnitud de la falta que se cometió. El principio de verdad material, que no es más que todos los juzgadores tenemos que allegarnos todos los elementos que tengamos en el expediente para conocer los hechos de manera lo más cercano a la realidad. Esa es la verdad material. Llegar a conocer la verdad de los hechos y poder tener, por supuesto, también la exhaustividad, que también está ahí dentro de los principios, ¿no? El respeto absoluto a los derechos humanos es otro de los principios que desde 2011 además ya está reconocido en la Constitución. La reforma de 2011 en materia de derechos humanos cambió el paradigma del título primero de la Constitución, que cuando estudiamos César y yo en la escuela, lo que nos enseñaron fueron garantías individuales, ¿verdad? Y ahora ya ese título ya cambió, ya como lo conocen ustedes, como derechos humanos, ¿verdad? Entonces, también tenemos otra garantía en el derecho disciplinario, que es la reducción de pena por confesión. Fíjense, hay algunas figuras en nuestra Ley General de Responsabilidades que dan favorabilidad, que se pueden hacer valer, que el servidor público puede hacer valer, o que eventualmente el operador disciplinario tiene que analizar de oficio para reducir la pena o para incluso no sancionar en algunos casos. Y por último, el derecho a impugnación, que bueno, pues toda resolución que recaiga en la mayoría de los temas, excepto casos contados, puede ser impugnada en segundas y hasta terceras instancias, y por supuesto por la vía del amparo, ¿no? Entonces, estas son las 9 fracciones que contempla la Ley General de Responsabilidades Administrativas como faltas no graves. Aquí están 5 y en la otra lámina van a estar las otras 4. De antemano yo les anticipo que creo que nos quedamos cortos. Hay algunas legislaciones estatales que crecen este catálogo de 9 conceptos o 9 supuestos y crean otro tipo de supuestos sancionables para faltas no graves y también para faltas graves. En el caso de las faltas no graves contempladas en nuestra ley, son estas, que es cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, denunciar los actos u omisiones que en el ejercicio de las funciones llegáramos a advertir y que puedan constituir faltas administrativas, atender las instrucciones de nuestros superiores siempre que sean acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público. ¿Qué pasa si recibimos una orden, pero esta orden que nos están dando, nosotros nos damos cuenta que se aleja de la legalidad, que lo que nos están instruyendo no procede? ¿Debemos atender esa instrucción? ¿Verdad que no? Entonces, fundamentalmente, cuando estás en el servicio público tienes que tener la capacidad para diferenciar cuando te están dando una instrucción que procede y cuando no procede, ¿no? Si tú sabes que no procede, aunque te lo estén instruyendo, tienes que decir, pues no lo atiendo porque me estás instruyendo que haga algo ilegal, ¿verdad? Por supuesto, otra de las obligaciones de faltas no graves es la de presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial, conflictos de interés, y también ahora la ley contempla la obligación para algunos servidores públicos de presentar su acuse de declaración fiscal. Esta declaración de intereses se incorporó como novedad en el régimen del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Antes no existía, antes solamente existía la declaración de situación patrimonial, que tienen que presentar todos los servidores públicos normalmente al inicio del encargo, 60 días posteriores, todos los meses de mayo de cada año, para reportar las modificaciones que hayan tenido su patrimonio en el ejercicio anterior y al concluir el cargo. Estas son las 3 modalidades de declaración patrimonial.
Otra de los supuestos de faltas no graves es la de registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación que con motivo de tu cargo tengas bajo tu responsabilidad. Supervisar que los servidores públicos que dependen de ti cumplan con las funciones que tienen encomendadas y con las disposiciones de ley. Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que seas parte. Cerciorarte antes de la celebración de contratos que no se actualice algún conflicto de interés. Esto también es algo nuevo, que yo consideraría que ahí esta fracción pudiera haberse incorporado como falta grave. Pero bueno. Y por último, rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones en términos de las disposiciones aplicables. Como ustedes saben, tenemos una ley de transparencia que nos obliga también a rendir cuentas y a transparentar todas las actuaciones que tengamos bajo nuestro cargo. Y aquí viene el punto complejo de nuestro nuevo régimen. Las faltas administrativas graves que incorporaron nuestros legisladores al nuevo régimen y que ya estamos analizando los estudiosos en la materia, cómo le podemos hacer para convertir estos tipos administrativos que parecen más penales en tipos solamente administrativos. Fíjense nada más ustedes. Si ustedes leen este catálogo de faltas graves, ¿a qué les suena? A Código Penal, ¿no? Les suena a delito, no a falta administrativa, ¿no? Pues por primera vez en la historia nuestros legisladores convirtieron las faltas graves cometidas por servidores públicos prácticamente en tipos penales. Lo que considero que es un error, es una falta de técnica legislativa. A lo mejor tiene impacto para efectos de percepción en la sociedad que se incorpore en una legislación administrativa este tipo de cuestiones. Pero técnicamente es incorrecto que a una falta administrativa se le denomine como si fuera delito. Y no solo que se le denomine, sino que además en los elementos prácticamente sean, si no casi idénticos, muy similares a los tipos penales que están incluidos en el Código Penal, en el capítulo correspondiente a los delitos por hechos de corrupción. Entonces, aquí tenemos el catálogo: cohecho, peculado, desvío de recursos, utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés, que en el ámbito penal se le denomina enriquecimiento ilícito, pero es casi lo mismo, tiene algunos matices distintos, pero es casi lo mismo. El encubrimiento, el desacato y la obstrucción de la justicia. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Proponiendo sustituir la denominación de estos tipos y trasladar la redacción a tipos administrativos más abiertos y para que no estén tipificados. ¿Qué pasa? Digo, que no estén encuadrados como si fueran tipos penales. Porque ¿qué pasa? Y eso se los pongo a su consideración, ustedes como alumnos, cuando estudien la materia penal o la materia constitucional, ¿qué pasa con el non bis in idem? ¿Qué pasa si a mí como servidor público me sancionan por un cohecho en el ámbito administrativo y luego también la Fiscalía Anticorrupción turna un expediente, una carpeta de investigación y se me imputa también el delito de cohecho? No estaría ahí, aunque la Constitución en su título cuarto dice que los procedimientos se desarrollarán de manera autónoma, pero una cosa es que se desarrollen de manera autónoma y otra que a la hora de imponer una sanción se puede imponer por las dos vías, por una sola conducta, cohecho administrativo y cohecho penal, ¿no? Entonces, este es un tema que ya está empezando a causar polémica, está empezando a causar interés en los estudiosos de la materia, en los que estamos operando el sistema, y estamos proponiendo cambios para que no se consideren como delitos administrativos estas figuras. Por primera vez en la historia también de nuestro país
se incorpora esta relación especial de sujeción a los particulares que tienen relaciones con el servicio público. Antes nada más el régimen era de servidores públicos. Ahora también los particulares que tengan que ver con el servicio público pueden cometer faltas administrativas y están contempladas también casi como delitos en nuestra ley, y tienen que ver con los particulares que, por ejemplo, tengan un vínculo con el Estado porque le venden algo, o porque son proveedores, o porque son contratistas del Estado. Estos particulares que interactúan con el Estado de manera permanente porque tienen negocios con algún ente público, pueden incurrir en alguno de estos tipos, en soborno, que sería pues, la otra parte del cohecho, ¿no? El cohecho y el soborno están relacionados. Que se refiere a que cuando estás inhabilitado como proveedor, no puedes participar en procedimientos. Entonces, si participas, estás incurriendo en una falta administrativa. Cuando tú como particular tienes información pública y la utilizas de manera indebida, o cuando para participar o ganar una licitación entregas información falsa para de alguna manera engañar al Estado y hacerle creer que sí cumples con algún requisito para participar en alguna licitación, y resulta que no lo cumples y estás entregando información falsa, ¿no? También la obstrucción de facultades de investigación, la colusión, el uso indebido de recursos públicos. Muchos particulares se les entregan recursos públicos para su administración y pueden incurrir en este supuesto. Y también el último supuesto es la contratación indebida de servidores públicos. ¿Esto a qué se refiere? Cuando tú estuviste como servidor público en alguna función, hay un impedimento legal para que salgas y automáticamente te contraten en algo en lo que tuviste que ver, en lo que hayas estado relacionado en las funciones que desempeñaste. La ley actual señala que es 1 año. Tenemos una ley que acaban de publicar, que yo no sé si vaya a ser objetada, impugnada, pero que está previendo una inhabilitación virtual para servidores públicos por 10 años. No sé si están enterados de eso. Que impide a los servidores públicos que cuando salgan de su cargo no pueden incorporarse al servicio privado o a la iniciativa privada durante 10 años. En particular, y yo que me he desempeñado toda mi vida en el servicio público con mi lapso de litigante, yo creería de manera sumamente objetiva y sin que se oiga a cuestionamiento esa determinación, yo creía que esta disposición es violatoria al 5º constitucional, que te da la libertad de que tú puedas escoger el trabajo que más te convenga. Entiendo cuál es la esencia de haberlo previsto, porque sí hay algunos servidores públicos que abusan del ejercicio de un cargo para después obtener algún beneficio en la iniciativa privada con algún puesto directivo en alguna empresa. Sin embargo, pues tiene que estar regulado de manera muy específica, ¿no? Porque son casos muy aislados. La mayoría de veces, y en su mayoría, o sea, en el aspecto general, los servidores públicos que concluyen una función y que ya no tienen oportunidad de reincorporarse al servicio público por cualquier circunstancia, pues sí deben tener un lapso para no hacer determinadas actividades, pero de algo tienen que vivir. No pueden estar inhabilitados 10 años para ejercer actividades privadas, porque entonces ¿de qué van a vivir? Si el Estado ya no me contrata, yo que me he especializado toda mi vida para ser un servidor público eficiente, pero el Estado ya no me contrata, pues ahora ¿de qué vivo, no? Entonces, esa es la parte cuestionable. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Porque traigo más láminas, pero yo preferiría mejor dar paso a una buena etapa o a un buen momento de intercambio de ideas y de preguntas y respuestas, en las que ustedes, como inquietos que son, jóvenes, estudiosos,
activos puedan realizarme algunas preguntas que pueda yo atender y que pueda yo solucionarles o dejarles más dudas incluso para que nos pongamos a estudiar todos. Aquí les traía yo unas láminas de lo que es cómo inicia un procedimiento de investigación, cómo inicia una auditoría, qué es una denuncia anónima, qué es una denuncia con un denunciante visible, los alcances de cada cosa, cuáles son los principios que rigen la investigación. Ah, caray, esto ya parece ventana de teatro. El procedimiento de responsabilidades, quiénes son las partes. Estas láminas con mucho gusto se las vamos a compartir a todos ustedes. ¿Cuál es el esquema de sanciones? O sea, ¿cuál es el catálogo de sanciones que se pueden imponer a los servidores públicos cuando cometen una falta? Miren, aquí a lo mejor sí vale la pena hacer una pausa para darles una explicación rápida de cuál es nuestro esquema de sanciones. Yo considero que tenemos empalmados algunos supuestos de sanciones por faltas no graves con algunos supuestos de faltas graves. Y eso rompe con el principio que yo les dije al principio de congruencia y de proporcionalidad. Por ejemplo, fíjense ustedes, para faltas no graves de servidores públicos, se les pueden imponer desde una amonestación y hasta una inhabilitación por un año. ¿Ustedes creen que sea congruente que alguien que comete una falta no grave se le pueda hasta inhabilitar? Yo creo que desde mi punto de vista, para faltas no graves debería quedarse hasta la suspensión del cargo y para faltas graves de la destitución a la inhabilitación. Entonces, y por supuesto, cuando hay una falta no grave de manera reiterada, o sea, un servidor público reincidente, pues que sí se le puede aplicar una sanción mayor a la suspensión cuando haya reincidencia. Pero yo considero que no es proporcional y no es congruente que ante una falta no grave se pueda hasta inhabilitar un servidor público. Creo que quien lo haga se está jugando a que en el Tribunal de Legalidad se le cuestione que fue una sanción desproporcional, ¿no? Y por otro lado, para las faltas graves, pues está desde la inhabilitación por un año y hasta por 20. Y las sanciones económicas y las indemnizaciones cuando existan daños, perjuicios o beneficios indebidos. Entonces, básicamente sería todo lo que les comentaría ahorita. Estoy abierto a que por favor, por lo menos haya unas 25 preguntas, ¿no? ¿Cómo ven? Vamos tomando nota, pero quiero escuchar sus inquietudes para poder interactuar con ustedes de manera académica. Con mucho gusto. A ver, primero antes agradecerle al señor magistrado la generosidad de su tiempo, la claridad de su exposición, hacerle extensivo el saludo a la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Sabemos que por cuestiones de agenda luego se complica, pero pues no hay agravio, dirían los clásicos. Es una excelente presentación, le agradecemos mucho, reitero su generosidad, y pasaríamos a las preguntas. Les pediría, si quieren hacemos bloques de 3 para que nuestro ponente lo aprovechen al máximo y puedan hacer este intercambio. Pregunta, ¿cuál es el criterio para determinar una falta grave y una no grave? ¿Qué se toma en cuenta? Si se toma en cuenta la trayectoria del servidor público. Y otra que me surgió es, las denuncias, ¿quién las puede, cuáles son tomadas en cuenta por parte de los particulares? ¿Es necesario que yo tenga una relación con algún ente de la administración pública para que se tome en cuenta mi denuncia? ¿O puede ser que no la tenga y aún así mi denuncia tenga validez suficiente para iniciar una investigación? Ok. ¿Alguien más? Anímense, jóvenes. Ahí se quedan viendo entre ustedes. A ver. Buenos días. En cuanto al tema de separar lo penal con lo administrativo, a mí me causó un poco de ruido, es más que nada opinión, más que pregunta, el hecho de separarlo, puesto que
Bueno, si es por las dos vías, a mí me parece adecuado, porque muchos servidores públicos han incurrido en enriquecimiento ilícito. Digamos algún ejemplo, Javier Duarte. Él fue procesado penalmente y también tiene una sanción administrativa, no podrá ejercer un cargo público de determinado tiempo, pero en la cuestión de que él incurrió en un enriquecimiento ilícito, pues claro está que toda esa fortuna que amasó no fue la que se le incautó, o la que, pues, no son términos reales. Vagamente hablando podríamos decir, pues lo que le van a multar, lo que le van a hacer pagar, no es una mínima parte de lo que él pudo haberse enriquecido. Entonces, en este sentido, ¿cuál sería una solución adecuada para evitar este tipo de burlas por parte de los servidores públicos? Esto. Perfecto. Anímense, jóvenes. Creo que fue muy claro, señor magistrado. Pues si gustan, pasamos a las respuestas. Pues en lo que piensan las siguientes preguntas, puedo ir respondiendo estas interrogantes iniciales. Bueno, a ver, yo no estoy de acuerdo en separar, en lo que hizo el legislador de separar faltas graves y no graves. Lo digo de manera académica, no es crítica, simplemente no me parece que haya sido adecuado separar de manera tajante en función de la competencia de las autoridades faltas no graves y graves. Yo creo que cualquier conducta de un servidor público, cualquiera, en función de sus características especiales de la comisión, de la misma, puede encuadrar como falta no grave o como falta grave. Por ejemplo, una conducta que aparentemente puede ser no grave, pero si el servidor público la cometió en coparticipación con otros, con una premeditación clarísima, con el objetivo de hacer un daño determinado, ¿no? O sea, todas esas circunstancias se deben valorar para efecto de encuadrar la conducta en un tipo. Y el que se haya separado de manera tajante faltas no graves y graves, no me parece que haya sido lo más adecuado. Lo que yo he propuesto y vamos a seguir proponiendo es que la norma cambie y que cualquier falta que está considerada como no grave se pueda tornar o se pueda convertir en grave en función de las características especiales de su comisión. Así. Entonces, dejar un catálogo general de obligaciones y prohibiciones y etiquetar faltas graves y no graves si tú quieres, pero en las faltas no graves poner un parrafito que diga que cualquiera de estas faltas se podría convertir en grave si concurren X elementos, ¿no? Y tú ya desarrollas esos elementos, ¿no? Entonces, ¿cómo se encuadra? Pues en función de los hechos. O sea, si tú cometes una irregularidad, la autoridad investigadora, el operador investigador, llámese auditoría, llámese abogado investigador, lo que sea, tiene que tener la habilidad, la técnica legal para que esa conducta encuadre en alguno de los supuestos que están en el catálogo. Si no encuadra, o si no hay fuente obligacional, si no existe una norma que te obligue a ti como servidor público a realizar la conducta que te están reprochando, pues no te la van a poder reprochar. Entonces eso es fundamental, ¿no? Y por otro lado, en el tema de la denuncia, a ver, el sistema de denuncias está abierto para todo el mundo. Cualquiera que tenga conocimiento de algún hecho irregular, no solo puede, debe denunciarlo. Y debe denunciarlo porque para los servidores públicos es obligación. Y para el ciudadano, pues es una cuestión de civismo, ¿no? De ética ciudadana. El que si yo tengo conocimiento de un hecho irregular, lo denuncie. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en la realidad con estas denuncias? Que los buzones de quejas se han llenado siempre de argüendes y de chismes y de quejas o denuncias improcedentes, y no le están permitiendo a las autoridades investigadoras enfocar su tiempo en analizar o profundizar en temas que verdaderamente valen la pena. Desgraciadamente tenemos la clásica denuncia del compañero de al lado que ya
le cayó gordo y entonces voy a denunciar a este canijo porque me cayó gordo y entonces denuncio sin elementos, y el que denuncia normalmente es Aquaman, es Superman, es el Chavo del Ocho. Entonces, desgraciadamente, aunque hay fácil acceso para presentar denuncias, la mayoría de las denuncias resultan improcedentes. Esa es una cifra terrible y que yo también fui contralor y a mí me tocó atender, y también estuve en áreas de quejas y denuncias muchos años y me ha tocado atender esos temas históricamente en toda mi trayectoria. Y lo que nos hemos encontrado es, desgraciadamente, con que la mayoría de las denuncias carecen de elementos. Entonces, no le permiten a las autoridades, insisto, enfocarse en analizar y en investigar casos que verdaderamente pueden ser útiles o de impacto, ¿no? Ok, y respecto a lo segundo, la parte penal y administrativa, mira, yo creía que parte en lo que han fallado las autoridades históricamente es en la recuperación de activos. De nada sirve que se detecte que fulanito de tal se robó los millones de pesos si ese dinero pues sigue estando en las bolsas del pillo, que pues va a durar en la cárcel 3, 4 años o 5 años, pero con las bolsas llenas, ¿no? ¿Dónde quedó la recuperación de activos? ¿Dónde quedó todo lo que se robaron, ¿no? Eso yo creo que es en lo que hemos fallado. Bueno, digo hemos porque yo soy parte del servicio público, ¿no? Pero creo que eso es lo que ha fallado en el tema del combate a la corrupción. ¿Dónde está todo ese dinero que se han robado? O sea, porque no es suficiente congelar una cuenta. Hay que recuperar el dinero y ese dinero reutilizarlo para fines públicos, para atender políticas públicas, no para atender programas asistencialistas, para atender políticas públicas, para dar mayores servicios, para combatir el tema de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde hemos fallado en la parte penal. Siempre debe haber dos vías, la vía administrativa y la vía penal. La vía administrativa siempre será de menos impacto, O sea, la vía penal es la que todos los ciudadanos esperan que sea efectiva. A ver, el pillo fulanito lo quiero en la cárcel. Quiero que se regrese, que regrese lo que se robó, o que se le incaute lo que se robó y que se regrese a las arcas públicas. En la parte administrativa se cumple una función que es disciplinaria. Hay quien confunde la parte disciplinaria con la penal, y no, nosotros como disciplinarios estamos cumpliendo una función que no nos da más que a cierto límite. No podemos hablar ni de derecho penal del enemigo, ni de aplicar principios del derecho penal al disciplinario nada más porque sí, porque la función del derecho disciplinario es muy diferente que la del penal. La función del derecho disciplinario es mantener el orden en la función pública. Y nuestros límites son la inhabilitación hasta por 20 años. No podemos, bueno, y las sanciones económicas, que muchas veces, aunque las impongas, se vuelven incobrables. Porque pues impones una sanción económica, pero pues el servidor público ya se fugó, ya no lo encuentras, o te dice que no tiene con qué pagar y pues cóbrale, porque ya transfirió sus bienes a otras personas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que sí debe operar de manera dual el sistema anticorrupción. El derecho disciplinario en la parte administrativa, cumplir su función, y el derecho penal en su parte fundamental de bienes jurídicos tutelados, cumplir su función, y lo de recuperación de activos, pues es más del penal que del administrativo. Lo que hacemos en el administrativo en todo caso es, en vía de auditorías, cuando se hacen auditorías y se detectan faltantes, se propician recuperaciones, pero una recuperación no necesariamente tiene vínculo con un desvío de recursos. O sea, puede ser algún dinero mal aplicado y que se está pidiendo que se reintegre. Entonces, recuperación de activos es vía penal, sin duda,
y en la parte administrativa, pues las sanciones económicas y, en todo caso, en vía preventiva durante las investigaciones o durante las auditorías, generar que se recuperen, pero eso no se llama recuperación de activos, se llama recuperaciones, pues, o lo que hace la ASF también, la Auditoría Superior de la Federación, en sus auditorías, es, de alguna manera, poner montos por aclarar, y entonces recupera también. Recupera montos, pero eso es en la vía muy previa a lo que sería ya una recuperación de un activo cuando ya se determinó que hubo un desfalco, pues que hubo un desvío de recursos, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más? Allá, mira. Sí. Igual en este procedimiento, como en el penal, existen estas medidas cautelares o precautorias, y de ser así, ¿qué tanto sirven para sancionar a los servidores públicos? La voy contestando de una vez. A ver, las medidas cautelares en materia penal son muy diferentes que en materia administrativa también. Las medidas cautelares para el ámbito administrativo se tienen que aplicar con mucho cuidado para que no se convierta una facultad discrecional en un abuso o un ejercicio indebido de la función. Y una de las medidas cautelares, por ejemplo, en el ámbito administrativo es separar al servidor público, suspenderlo, no como sanción, sino como medida cautelar, para que deje de seguir causando daño. Pero si lo separas, tienes que fundar muy bien tu acuerdo y motivar tu acuerdo y desarrollar por qué tú consideras como autoridad que ese servidor público está causando daño y que tienes que separarlo para que no siga causando daño. Porque está desapareciendo expedientes, porque está ocultando información, porque está incitando a otros servidores públicos a que hagan cosas indebidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las medidas cautelares en el ámbito administrativo no son tan de alto impacto como las en el ámbito penal, que ya estamos viendo pues que una prisión preventiva tiene un impacto mucho mayor a una medida cautelar en la parte estrictamente administrativa, ¿no? De que sí pueden ser útiles, claro que pueden ser útiles, pero desde el ámbito disciplinario, para el ámbito disciplinario, y desde el ámbito penal, para el ámbito penal, ¿no? Bueno, Buenas tardes. Para que haya un servidor público corrupto, tiene que haber un ente corrupto. Muchas veces este ente corruptor se da en lo privado, ¿no? Personas comunes y corrientes, lo que hablaba de la corrupción de ventanilla. Pero no hace solamente falta sanciones que sean ejemplares, sino que realmente haya, en cada caso donde haya un ente corrupto público, haya una sanción, porque la impunidad es muy grande en este país y todo el mundo lo sabemos. Pero hablando desde la perspectiva social, ¿cómo se podría manejar esto? ¿Tendría que haber una buena educación elemental cívica desde las escuelas fundamentales que son educación primaria, secundaria, o cómo se podría de algún modo llegar a corregir este asunto social de corromper al servidor público? Gracias. Sí, miren, este es muy buen punto porque todo el mundo cuando habla de corrupción enfocan en que la corrupción está en el servicio público y están muy equivocados quienes etiquetan a la corrupción exclusivamente en el servicio público. Para que haya corrupción tiene que haber participación de particulares. Entonces, creo que es una tarea de la sociedad que todos tenemos desde nuestras familias, el educar a nuestros hijos para que sean íntegros, para que hagan lo correcto, aunque no los estén viendo. Que no sea un tema de miedo, que no es un tema de temor a que te sancionen o a que te castiguen, sino que nos acostumbremos a hacer lo correcto y que desde nuestra perspectiva de ciudadanos evitemos también incurrir en actos de corrupción. Yo creo que todos los que estamos aquí, en alguna ocasión, le hemos dado un billetito a un policía para evitar una multa. Eso es corrupción. Entonces, si ya de alguna manera sabemos que cometimos una infracción de cualquier naturaleza, debemos asumir las consecuencias, ¿verdad?
Entonces, eso es lo que debemos empezar a cambiar desde nuestras casas, desde nuestra ética privada, particular, individual. Si nosotros empezamos a cambiar eso, vamos a empezar a cambiar este país. Si no lo hacemos, vamos a seguir igual, ¿eh? Entonces, las empresas ya están empezando a tener temas de compliance, no sé si han oído ustedes ese término. El compliance empresarial son reglas que las propias empresas hacia el interior están generando para combatir prácticas indebidas. Y este compliance se da a partir de un escándalo terrible que hubo en una empresa que se llama Siemens, en Alemania. A partir de ese evento de Siemens, empezaron a generarse en todo el mundo esquemas de compliance en el sector privado. Yo veo muy bien que las empresas tengan esos esquemas de compliance, pero créanme, la corrupción en contrataciones públicas es de dos vías, ¿eh? Tan corrupto es el servidor público que le dice a la empresa fulanito, oye, vente para acá que yo te voy a comprar, como el otro que le dice, ok, te vendo y te doy un porcentaje, y entonces inflo los precios, y entonces le cuesta más al Estado y hay un beneficio indebido. Entonces hay corrupción de doble vía. Los empresarios también, desgraciadamente, de alguna manera, algunos se han visto obligados a incurrir en corrupción para tener de qué comer, o sea, para tener contratos, pero otros ya lo hacen de manera sistemática, porque ese ya es el esquema que les gusta. El invitar a comer al funcionario, ya tener su contratito asegurado para el año siguiente. Entonces, ese es el tema que debemos combatir de manera sustantiva desde adentro y desde afuera. Desde adentro, ¿cómo le tenemos que hacer? Tenemos que crear normas estrictas para las contrataciones públicas. Que yo como ente público solamente le venda a una empresa que tenga una certificación anticorrupción y que tenga un compromiso social de no incurrir en malas prácticas, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto poner candados fuertes, sólidos, suficientes, para que no haya este tipo de cochupos, ¿no? Una de las más graves problemáticas es el tema de costos, o sea, el tema de los precios que los entes públicos pagan por los bienes y servicios o por las obras que reciben. Si estuvieran las reglas claras del juego en una ley en donde te digan el estudio de mercado tal, estos son los costos máximos y mínimos de estos bienes y estos servicios, bla, 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 evitaríamos que el Estado esté pagando más por lo que recibe. Y si no está pagando más, tampoco hay margen para corrupción. Entonces, hay muchos mecanismos, yo creo que se requiere voluntad, pero hay muchos mecanismos para evitar ese tipo de prácticas indebidas. Usted como operador de esta legislación anticorrupción y de responsabilidades, pues, ¿qué tanto presiente, siente, observa que qué tan eficaz es la legislación? Y bueno, usted a lo largo de la ponencia de la exposición nos ha denotado pues varios cuestionamientos académicos y técnicos de la legislación existente, ¿no? Como el tema de diferenciar bien lo penal de lo administrativo, o de las cuestiones de lo grave o no lo grave, o lo no grave, y en ese sentido, ¿usted siente que hay disposición legislativa para poder modificar estas normas? Porque también cuando hace la revisión histórica de la materia, pues algo me resuena que también hay resistencia legislativa para tratar el tema, y que por eso ha sido algo que ha tenido un transcurso tan largo en la historia de nuestro país. Y bueno, la otra, ahorita que estábamos vinculando el tema de estábamos viendo el tema de las contrataciones, ¿hay alguna legislación específica para normar las contrataciones de las entidades administrativas para adquirir bienes y servicios? Y si no la hay, ¿usted cree que debería de haber una ley existente a nivel federal para normar esto? Sí. Muy bien, mira,
Yo estoy convencido de que México no necesita más leyes, necesita voluntad para cumplirlas. Digo, como lo señalé ahorita durante la exposición, estas leyes tienen muchas áreas de oportunidad para mejorarse, para hacerse más sólidas, para hacerse más fuertes. Y nosotros los que estamos adentro estamos, por lo pronto, haciendo lo posible por aplicar con la normatividad como la tenemos, por aplicarla de manera eficaz. Y creo que en el caso del Estado de México somos pioneros, hemos logrado ya sancionar faltas graves, a diferencia de otros estados que no lo han podido hacer, y estamos operando con la ley que tenemos. Sin duda, insisto, es una ley perfectible, hay muchas áreas de oportunidad para poder proponer. Yo creería que sí pudiera haber voluntad de los legisladores para hacer cambios, pero también nosotros desde nuestras trincheras tenemos que impulsarlos. Los legisladores traen una agenda muy grande de temas nacionales y pues van manejando los temas en función de un orden que establece sus propias juntas de coordinación política. Nosotros debemos impulsar que incluyan dentro de su agenda estos cambios. En el Estado de México lo estamos haciendo ya, hemos tenido varias reuniones con la comisión correspondiente, se han hecho varias propuestas, el Comité de Participación Ciudadana hizo propuestas, nosotros como tribunal hemos hecho propuestas, la Contraloría ha hecho propuestas, y veo buena disposición, hay un parlamento abierto allá para escuchar voces y para que se propongan cambios. En el ámbito federal tengo entendido que también están preparando una iniciativa para hacer cambios a la ley general. Yo esperaría que no tarde mucho en presentarse. Entonces, sí hay gente que está moviendo las cosas, parece que sí hay voluntad, pero pues ahorita tenemos una realidad legal y sobre esa es sobre la que tenemos que trabajar, ¿no? Y sobre esa base, pues hay hasta cierto punto en algunos lugares, como es el Estado de México, resultados ya muy visibles, muy visibles. Sí quisiera yo aclarar un punto allá que comentaron de entidades corruptas. No, las entidades no son corruptas, o entes. Los entes públicos no son corruptos. Los que son corruptos son los servidores públicos que integran esos entes públicos. Los entes tienen una función, tienen una esencia, y los que pervierten esa esencia de los entes públicos son los servidores públicos corruptos o los que son ineficientes. La ineficiencia también se puede convertir en corrupción. Hay muchos servidores públicos que aceptan un cargo a sabiendas que no tienen la capacidad para desempeñarlo. Eso también es corrupción, porque sabes que no eres capaz y entonces llegas a un cargo y cometes puras tonterías, pues entonces eso también genera corrupción, ¿no? Pero sí, importante, los entes públicos no son los corruptos son los que lo integran, ¿no? En todo caso, ¿no? Muchísimas gracias, magistrado Gándara. Nos sentimos muy honrados con su visita. Muchas gracias. Queremos hacer la entrega de su constancia de participación. Doctora Gómez, por favor. Muchas gracias. Un pequeño obsequio. Muchísimas gracias. Unos detallitos también, señor. Sí. Es un libro tuyo, mira. Pues ahí para que lo critique cuál debe ser. No, al contrario. Jóvenes, seguimos la siguiente conferencia en este momento, no se nos muevan, tranquilos todos que va a estar buenísima.
Dano. ¿A dónde vas? Bueno. Chicos, ¿alguien tiene la lista de asistencia que están pasando? ¿No les ha llegado hasta allá? ¿No? ¿No? Ya se la llevaron. Se la llevó un chico de blanco. Sí, porque la dejó en la silla, ¿no?